A continuación, les vamos a presentar el tema de la memoria RAM y la memoria ROM. Nuestro equipo se compone del compañero Contreras Ventura Carlos Alberto, Torres Martínez Francisco, Zavala López Víctor Andrés y su servidor García Zamudio Raúl. En la materia, ensamble equipo de cómputo, por la maestra Baeza Martínez Norma Hilda. Estos son unos de los principales componentes que estaremos mencionando a lo largo de nuestra presentación. Para conocer las características e historia de los dos componentes cuyo título hemos mencionado anteriormente. Abordaremos el tema de las memorias RAM y las memorias ROM, que tienen algunas características particulares para el funcionamiento adecuado de un equipo de cómputo. Además, realizamos algunas investigaciones en relación al tema, con el objetivo de conocer a grandes rasgos este tipo de memorias en una computadora. Pero no solo eso, hablaremos también de los comienzos de este tipo de dispositivos de una computadora y cuál es su historia, para ver cómo ha incrementado el desarrollo de nuevas tecnologías para facilitar el procesamiento de información en un equipo de cómputo y permitir a los usuarios realizar grandes actividades en un rango más sencillo y comprensible, además que se pueden hacer con una mayor velocidad. A continuación, presentamos las características anteriormente mencionadas. Las memorias RAM. El sistema de memoria de un PC está compuesto de varios elementos. Uno de los más importantes es la memoria RAM, ya que ella se alojan los programas y datos cuando están trabajando con ellos. ¿A qué se refiere con esto? Es decir, las memorias RAM son un tipo de almacenamiento temporal de una computadora. Sus características principales son que es una memoria volátil y por lo tanto pierde la información cuando no está siendo alimentada por corriente eléctrica y que es muy rápida, miles de veces más que el disco duro. La memoria RAM es una memoria de acceso aleatorio, Random Access Memory, por sus siglas en inglés, RAM. Se utiliza como memoria de trabajo de computadoras para el sistema operativo, los programas y la mayor parte del software. Hay dos tipos básicos de memoria RAM, la RAM dinámica o DRAM y la RAM estática o SRAM. Los dos tipos de memoria RAM se diferencian en la tecnología que utilizan para guardar los datos. La memoria RAM dinámica es la más común. La memoria RAM dinámica necesita actualizarse miles de veces por segundo, mientras que la memoria RAM estática no necesita actualizarse, por lo que es más rápida, aunque también más cara. Ambos tipos de memoria RAM son volátiles, es decir, que pierden su contenido cuando se apaga el equipo. Características de la memoria RAM. Un sistema de memoria se puede clasificar en función de muy diversas características. Entre ellas podemos destacar las siguientes: localización de la memoria, capacidad, método de acceso y velocidad de acceso. Capacidad. Hoy en día no es raro encontrar ordenadores PC, personal computer, equipados con 64, 128 o 256 megabytes de memoria RAM. Actualmente, las capacidades de la memoria RAM han aumentado en demasía. En los últimos años, las computadoras vienen equipadas con tarjetas de memoria RAM con incluso 2 GB de memoria, 4 GB de memoria u 8 GB de memoria, lo que permite un movimiento de datos mucho más rápido al que se tenía anteriormente. Las memorias RAM tienen una localización interna en la computadora. ¿A qué se refiere con esto? Que están dentro del gabinete y se pueden extraer solamente cuando se quita la tarjeta madre, ya que se encuentra dentro de esta. Método de acceso. La RAM es una memoria de acceso aleatorio. Esto significa que una palabra o byte se puede encontrar de forma directa, sin tener en cuenta los bytes almacenados antes o después de dicha palabra. Al contrario que las memorias en cinta,
que requieren de un acceso secuencial. Además, la RAM permite el acceso para lectura y escritura de información. Otro factor a considerar es la velocidad de acceso. Actualmente, se pueden encontrar sistemas de memoria RAM capaces de realizar transferencias a frecuencias del orden de los Gbps, gigabits por segundo. También es importante anotar que la RAM es una memoria volátil, es decir, requiere de alimentación eléctrica para mantener la información. En otras palabras, la RAM pierde toda la información al desconectar el ordenador. Historia de las memorias RAM. En 1981 aparece el procesador Intel 8088. Entonces, tanto las memorias como los micros utilizaban un encapsulado, es decir, como se monta la oblea de silicio denominado DIP, acrónimo de Dual Inline Package. Los fabricantes se dieron cuenta pronto que este tipo de encapsulados, al ser cuadrados, ocupaban demasiado sobre la placa base, y decidieron cambiarlo. Se insertaban varios de ellos, cada uno guardaba un bit de cada byte, así que tenías 8 o 9. En este último caso, este bit adicional se usaba para evitar errores. Para 1982 aparece el procesador Intel 80286 y con un tipo de memoria con un encapsulado que duró muy poco en el tiempo de la SIPP, acrónimo de Single Inline Pin Package. En esta te encuentras con una placa con unos circuitos integrados acoplados que se inserta sobre la placa base gracias a unos conectores parecidos a un peine. Pronto se vio que si no tenías cuidado se rompían y se decidió que debía de cambiarse. Ocupan menos área que las memorias DIP y ya que van en línea sobre la placa base. En 1983 se usa el encapsulado SIMM, acrónimo de Single Inline Memory Module, donde el conector, en forma de peine, se cambia por otro más parecido al actual y por lo tanto más resistente. 10 años más tarde, se cambia otra vez el empaquetado en los SIMM, los contactos en ambas caras con redundantes, mientras que en las nuevas DIMM, acrónimo de Dual Inline Memory, están separados. Se pasa de 32 bits de datos a 64 bits. Aparecen junto a los Pentium. Pueden poseer circuitos de memoria por ambas caras. Más tarde, la tecnología utilizada es la SDR o SDRAM, acrónimo de Single Data Rate. Es capaz de leer los 64 bits de memoria por ciclo de reloj, por los 2 o 3 que necesitaban las anteriores generaciones. Enseguida aparece la DDR-SDRAM, acrónimo de Double Data Rate. Como su propio nombre indica, dobla la capacidad de transmitir palabras por ciclo de reloj. En su contra, esta que se tarda algo más en acceder a la primera. Esto no es un problema, ya que la frecuencia aumenta y por tanto este número disminuye. Se dice que se aumenta su ancho de banda, pero se aumenta a la vez la latencia. La DDR2 o SDRAM vuelve a doblar la capacidad de transmitir información. Es capaz de leer o escribir 4 palabras en un solo ciclo de reloj. Empeora la latencia. La DDR3 o SDRAM, lo has acertado, es capaz de escribir hasta 8 palabras. En cada una de las distintas versiones de DDR se cambia la conexión para impedir que acabemos insertando la que no es. Como ocurrió anteriormente, se empeora la latencia o tiempo de espera hasta que llegue el primer dato. La DDR4 SDRAM aparecerá en PCs en el 2015. Y promete sobre todo una reducción en consumo. En este caso no se dobla el ancho de banda, pero se espera que al funcionar a frecuencias más altas acaben siendo mucho más rápidas que la DDR3. En esta imagen podemos encontrar algunas de las características de las SDRAM en sus diferentes versiones que han sido dobladas con el paso de los años. Continuamos explicando el siguiente componente de nuestra presentación, que es la memoria ROM. La memoria ROM, por sus siglas en inglés Read Only Memory o memoria de solo lectura, es la memoria que se utiliza para almacenar los programas que ponen en marcha al ordenador y realizan los diagnósticos. La mayoría de los ordenadores tienen una cantidad pequeña de memoria ROM. Algunos, este tipo de memoria permite almacenar la información necesaria para iniciar el ordenador. De hecho,
no es posible almacenar esta información en el disco duro, dado que los parámetros del disco, vitales para la inicialización, forman parte de dicha información y resultan esenciales para el arranque. Una razón por la cual todavía se utiliza la memoria ROM para almacenar datos es la velocidad, ya que los discos son más lentos. Aún más importante, no se puede leer en un programa que es necesario para ejecutar un disco desde el propio disco. Por lo tanto, la BIOS, o el sistema de arranque oportuno del ordenador, normalmente se encuentran en una memoria ROM. Características de la memoria ROM. Igualmente, también hay características a destacar en esta definición. La memoria ROM es una memoria no volátil, es memoria de solo lectura, y el usuario puede leer y ejecutar los programas de la memoria ROM. No volátil. La memoria ROM es memoria no volátil, es decir, los programas almacenados en la ROM o Read-Only Memory no se pierden al apagar el ordenador, sino que se mantienen impresos en los chips ROM durante toda su existencia, a diferencia de la memoria RAM que, como anteriormente observamos, se pierden sus archivos o datos cuando el ordenador pierde la corriente. También es una memoria de solo lectura. Es memoria de solo lectura porque los programas almacenados en los chips ROM son inmodificables. El usuario puede leer y ejecutar los programas de la memoria ROM, pero nunca puede escribir en la memoria ROM otros programas aparte de los ya existentes. Historia de la memoria ROM. Los ordenadores domésticos a comienzos de los años 80 venían con todo su sistema operativo en ROM. No había otra alternativa razonable ya que las unidades de disco eran generalmente opcionales. La actualización a nueva versión significa usar un soldador o un grupo de interruptores DIP y reemplazar el viejo chip de ROM por uno nuevo. En el año 2000, los sistemas operativos en general ya no van en el ROM. Todavía los ordenadores pueden dejar algunos de sus programas en memoria ROM, pero incluso en este caso es más frecuente que vaya en memoria flash. Los teléfonos móviles y los asistentes personales digitales PDA suelen tener programas en la memoria ROM o por lo menos en memoria flash. Desarrollada por Toshiba, los diseñadores rompieron explícitamente con las prácticas del pasado, afirmando que enfocaba ser un reemplazo de los discos duros, más que tener el tradicional uso de la ROM como una forma de almacenamiento primario no volátil. En 2007, NAND ha avanzado bastante en su meta, ofreciendo un rendimiento comparable al de los discos duros, una mejor tolerancia a los golpes, una miniaturización extrema, como por ejemplo las memorias USB y tarjetas de memoria micro SD, y un consumo de potencia mucho más bajo para las memorias. Uso para almacenamiento de datos. Como la memoria ROM no puede ser modificada, al menos en la antigua versión de máscara, solo resulta apropiada para almacenar datos que no necesiten ser modificados durante la vida de este dispositivo. Con este fin, la ROM se ha utilizado en muchos ordenadores para guardar tablas de consulta utilizadas para la evaluación de funciones matemáticas y lógicas. No obstante, el uso de la ROM para almacenar grandes cantidades de datos ha ido desapareciendo casi completamente en los ordenadores de propósito general, mientras que la memoria flash ha ido ocupando este puesto. Al término de nuestra investigación, comprobamos la efectividad del funcionamiento de las memorias RAM y memorias ROM en una computadora, porque de una forma u otra nos sirven para movilizar los datos e información que necesitemos con una mayor rapidez y nos permiten, por medio de los circuitos que se encuentran dentro de ellas, realizar un sinnúmero de actividades con grandes capacidades y que se lleven a cabo con un rango de prioridad que a grandes rasgos es para lo que sirve la memoria RAM y que por otra parte, la memoria ROM nos permite almacenar datos de una forma muy segura por su efectividad, ya que, aunque los datos dentro de ella son de solo lectura, no se pierden cuando se quedan dentro de la misma. También pudimos identificar algunas diferencias entre los dos componentes de la computadora mencionados anteriormente. Una de las principales es que la memoria RAM funciona como dispositivo de almacenamiento temporal, mientras que la memoria ROM funciona como almacenamiento permanente. Para más información visiten www.monografías.com/trabajos/memoria/memoria.shtml. Esperamos nuestra presentación haya sido de su agrado. Gracias.